Saludos a Ecuador, Bolivia, wow, Argentina, padre, muchas gracias. México también, Perú. Ya en un momentito más, un minutito más, daremos comienzo. Y mira qué padre, Kelly desde Cali, De Colombia. Cali, yo fui a estudiar a Cali, Ah, mira, me Argentina, encantó. Ludmila, de Chiapas, Gracias. María, Boris desde Perú, Julián desde Colombia, Fernanda desde México, Aura desde Colombia, Miranda desde también Ciudad de México, María Chile desde Querétaro. Qué padre tener gente de toda Latinoamérica unidos por acá. Sí, qué gusto que estemos todos interesados en este tipo de temas. Es un buen momento para empezar a hacer cosas. Exacto. Pues ya son 12:30, pues venimos de la plática de huertos ahora a la plática de manejo de residuos en casa, algo que creo que ahorita en estos tiempos de COVID y demás nos viene a bien empezar a ordenar un poquito la casa y saber qué nos sirve, qué no nos sirve, qué puede ir a la composta, a qué puntos los podemos ir a dejar para no generar, porque tenemos la duda, ¿no? Luego Les ahorita nos contabas de yo los separo en casa y luego todos se unen los vertederos. Ahorita veremos todo eso. Y pues bueno, para mí es un placer tener a Leslie Méndez de Ortizativa. Ella nos va a hablar de todo lo que es el manejo de residuos en casa, todos los mitos, leyendas y demás que hay en torno a esto, si lo debo de hacer, no lo debo de hacer, en qué ayudo, no ayudo, no les. Entonces ahorita Sí. tendremos una hora y bueno, dejo que te presentes, Leslie. La verdad es que me encantaría que nos presumas todo lo que haces, ¿no? Porque aparte también, pues, haces hortalizas, haces plantas ornamentales y un montón de cosas más. Pues adelante, la verdad, todo el foro es tuyo. Ya llegamos a 254 personas conectadas. Muchísimas gracias de todo Gracias, Latinoamérica, gracias. México y demás. Pues adelante, el foro es tuyo, Les. Gracias. Eh, pues me da mucho gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Gracias, Alejandro, por la invitación de Rincón Verde. Creo que este es un momento muy importante de la humanidad para que empecemos a hacer grandes cambios. Y pues uno de ellos tiene que ver con el tema de los residuos sólidos que generamos y pues de los residuos que generamos principalmente en nuestra casa, ¿no? Hablar de esta temática. Y pues bueno, me presento. eh, yo soy bióloga, me dedico a la producción de plantas ornamentales en Xochimilco y además tenemos un área de lo que es la educación ambiental, donde tratamos toda esta parte de problemáticas actuales, como el reciclaje, cuidados de plantas, huerto urbano, hacer tu composta en casa, una gran diversidad de temas para el mejor aprovechamiento de los recursos naturales, sobre todo los recursos mexicanos. Queremos que se informen más de la diversidad de especies con la que cuenta México y cómo podemos utilizarlas, ¿no? Entonces, bueno, aquí les dejo un breve de lo que hacemos, mis redes sociales, más adelante les voy a compartir mi contacto por si quieren visitarme, también pueden hacerlo o escribirme a través de redes sociales. Entonces, bueno, vamos a empezar. El término basura, ¿a qué les remonta el término basura? De principio podríamos decir que es algo negativo porque creemos que la basura pues ya cumplió su finalidad y ya no nos está aportando un valor extra a lo que en un principio fue. Pero esto viene derivado de que nosotros no hacemos un buen manejo de los residuos, ¿no? El separarlos, el saber identificar qué elementos pueden volverse a reutilizar y también viene derivado del consumismo, ¿no? De esta cultura de consumir, de comprar cosas que a lo mejor no necesitamos
Y bueno, pues todo eso deriva en este problema ambiental que estamos produciendo, que es la gran cantidad de basura. Y pues todo esto se debe también entonces a una falta de concientización por parte de la sociedad de qué estamos haciendo con nuestros residuos y por qué estamos generando más. ¿Sale? Entonces vamos a quitarnos de entrada esta mentalidad de que la basura es algo que ya no nos puede servir. Y entonces vamos a empezar a hablar de residuos. ¿Qué son los residuos? Bueno, pues son materiales que no, que han perdido su valor económico, lo que nos representaba antes a nosotros, el valor que tenían, el haber adquirido estos productos, ya ha perdido ese valor y entonces ya no nos sirve, ¿no? Eso es un residuo y, bueno, vamos a hablar de lo que es la economía circular, de este proceso de producción de todos los materiales que podemos consumir. Hablamos antes de una economía lineal en donde se producían cosas a partir de la materia prima, estas se consumen y llegan a lo que es la basura y se desechan, ¿no? Ahora hay que a empezar a hablar, este es un buen momento de la economía circular, hacer este cambio en nuestros pensamientos, en nuestra forma de consumir y empezar a promover lo que es el reciclaje. Si nosotros vamos a adquirir en un momento dado algún producto o algún servicio, pues es importante que todo lo que genere esta parte de comprar cosas y así, pues se recicle para que vuelva a entrar en el círculo y lo que llamamos economía circular. Entonces, esta es una imagen que me gustó mucho porque es lo que pasa, ¿no? O sea, a veces compramos cosas que pues terminan en la basura, ¿no? Entonces hay que hacer una reflexión acerca de esto, de lo que estamos consumiendo. Más adelante les voy a dar unos tips para hacer consumo responsable. Y bueno, miren, todo esto viene, se deriva del mal manejo de los residuos. Genera, por ejemplo, fauna nociva. Obviamente en los depósitos de basura puede empezar a abundar lo que son cucarachas, moscas, ratas, que son vectores de enfermedades. Entonces es muy importante que no almacenemos ese tipo de la basura, sino que la destinemos a lugares específicos, por ejemplo, los rellenos sanitarios. En México me parece que solamente hay en el Estado de México, no en la ciudad, los rellenos. Y bueno, también esto puede derivar un problema de marginación social de las personas que pues viven en estas áreas de rellenos sanitarios, ¿no? Incluso puede tener un impacto visual negativo. Ya se habla pues actualmente también de que todo esto tiene un impacto psicológico en nuestra forma de vivir, en nuestro día a día, y pues también nos afecta de esa manera. Y pues claro, mencionar que tiene un problema en el ambiente, ¿no? Afecta obviamente la diversidad de los ecosistemas, puede generar la pérdida de hábitats, afectar el equilibrio ecológico de muchas especies que están pues viviendo en estas zonas naturales y pues eso es muy importante. También deriva insalubridad porque pues toda esta parte de la contaminación del suelo, del aire, del agua, pues llega en un momento dado también a nosotros, ¿no? Ya no hay cuerpos de agua libres de residuos. Entonces es muy importante tomar en cuenta que todo esto estamos afectando, ¿sale? Y bueno, aquí les puse en general los problemas sanitarios derivados de muchos vectores como cucarachas, moscas, ratas, las chinches y los mosquitos. Esto es importante porque también no solamente afecta al ambiente, sino nos afecta a nuestra salud. El generar residuos afecta a la salud por todo este tipo de organismos que están viviendo, que pueden ser foco de infección del almacenamiento de la basura, del mal manejo de la basura. Bueno, vamos a hablar un poquito de qué pasa con estos desechos que generamos. Bueno, todo esto saliendo de nuestras casas sí va a un sitio, pues generalmente los rellenos sanitarios, pero todo esto pues lleva un proceso de descomposición, sobre todo pues lo que es orgánico, y llega al suelo, ¿no? En donde en el suelo empieza a producir lixiviados
que pueden llegar al manto freático y contaminar pues los cuerpos de agua, que son los principales que nos van a aportar el agua potable para todos. Entonces es muy importante que no olvidemos que pues no termina el ciclo cuando sacamos la basura de nuestras casas, sino que todo esto va a regresar al ambiente de alguna u otra forma, ¿no? Incluso la volatilización de estos compuestos pues puede afectar a contribuir de manera negativa al calentamiento global, ¿no? La generación de gases, efecto invernadero y demás. Entonces, no olviden esta parte, todo tiene un ciclo, la materia, y pues por eso la invitación a tener un buen manejo de los recursos, digo, de los residuos, y frenar este impacto negativo que está sucediendo. Bueno, en México hay leyes, ¿no? Hay leyes que rigen la protección del medio ambiente, como la LEGEPA, que esta es como en general de todo lo que es la diversidad en México, toda la protección que se tiene que tener respecto a estos organismos. Y respecto al manejo de residuos está la Ley GPGIR, que es la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Les vamos a compartir el link de ambos para que si quieren lo chequen. Aquí es importante mencionar en la GPGIR que viene toda la normatividad para, por ejemplo, las empresas. También las empresas tienen la obligación de, digamos, cuidar sus residuos, hacer un mejor manejo, bien especificado por empresas, los que tienen empresas, si alguien está viendo en México, puede darle una checada porque, bueno, es importante que nos sujetemos a esta normatividad. Y en el tema de los residuos caseros, pues nos manejan 3 tipos. Los principales serían los sólidos urbanos, que son de los que vamos a hablar, que son los que tenemos en casa. Los residuos sólidos peligrosos, que ya estamos hablando de medicamentos caducos, pilas, jeringas, envases de plaguicidas, por ejemplo, todo lo que es biológico infeccioso también, y los que son de manejo especial, que ya son, por ejemplo, los que derivan de la producción, ¿no? Por ejemplo, las computadoras, los celulares, todo esto que no está, que no se puede reciclar, que no lo podemos reciclar nosotros, sino que tiene que ir a centros de acopio a que le den el manejo adecuado. Y bueno, también la SEDEMA, la Secretaría del Medio Ambiente, propone 4 clasificaciones. A mí me parece mejor esta, yo se las recomiendo ahorita para que nos enfoquemos y no entremos si son peligrosos o de manejo especial, sino que hablemos, por ejemplo, de los residuos orgánicos, que van a ser principalmente los restos de la comida, que obviamente generamos en casa, restos de verduras, hortalizas, residuos de la jardinería, los residuos de café o té. Y la otra parte sería lo que es inorgánico, que se divide en reciclables y no reciclables. Los reciclables es todo lo que vamos a poder recuperar, que es vidrio, plástico, metales, papel y cartón, ropa puede ser también, y lo que es aluminio, envases de Tetra Pak también. Y los inorgánicos no reciclables, que bueno, esto ya va a ser una mezcla que puede ser de los reciclables con los orgánicos, porque esto ya no tendría un manejo, ¿no? Por ejemplo, las toallas sanitarias, porque ya se está hablando de un residuo biológico infeccioso, puede ser, y bolsas de papas, poliestireno expandido, que es el unicel, que actualmente pues ya hay centros, se está trabajando para poder reciclar el unicel, por ejemplo, también las colillas de cigarro y el calzado, ¿no? Entonces, esto ya sería lo que les decía del manejo especial, que ya estos son productos derivados del procesamiento industrial, como los electrodomésticos y demás. Entonces, vamos a quedarnos hasta ahorita con lo orgánico y lo inorgánico reciclable y no reciclable. ¿Sale? Al final vamos a dar un espacio para las dudas que tengan, porque veo que están escribiendo, pero vamos a seguir. Ahora, pues les decía que nos vamos a enfocar entonces en los residuos urbanos.
que, bueno, pues son generado de las actividades domésticas, lo que consumimos, principalmente los empaques que tienen, y también se consideran los que se producen dentro de establecimientos públicos, por ejemplo, en los restaurantes, las vías públicas y en general lugares, ¿no?, públicos. Aquí es importante decir que parte del buen manejo de estos residuos sí tendría cierta responsabilidad las alcaldías, los municipios, porque pues toda esta de que llega la basura y se la lleva, pues tiene que estar también de cierta manera controlado. Ahorita vamos a hablar de eso, de los mitos que hay respecto a, es que yo separo mi basura, pero el camión la junta, ¿no? Vamos a platicar ahorita de eso. Vamos a ver esta gráfica, es muy interesante porque aquí nos manejan el porcentaje, la proporción de residuos, ¿no? ¿Qué es lo que generamos más en casa? Aquí, por ejemplo, pueden ver que el mayor porcentaje es de residuos orgánicos, ¿no? Todo lo que se produce en casa es lo que más está representado y entonces esto también presenta una oportunidad para poder empezar a producir, por ejemplo, composta, que es para abonar las plantas y darle otro uso, ¿no? Seguiría, por ejemplo, en porcentajes el papel, el cartón y otros productos de papel. Entonces también todo esto darles otro uso, volver a reutilizar hojas, por ejemplo. Siguen los plásticos, bueno, pues todo lo que es de envases desechables también. El vidrio, ¿no? Hay un estudio, bueno, yo leí que aproximadamente lo que más se produce en las casas también, en parte del orgánico, es el plástico y el vidrio. Entonces, el plástico y el vidrio se pueden reutilizar en muchas cosas que ahorita vamos a platicar para que tomen en cuenta. Y bueno, aquí en México está calculado que producimos por persona alrededor de 1,5 kilos de basura al día. Entonces, imagínense si somos en México 20 millones de personas, pues la cantidad de residuos que se están generando en el país. Ahora, de esa cantidad de basura, pues el 62% corresponde a lo que se genera en las casas. Entonces, vamos a tomar conciencia de que lo que estamos produciendo en casa impacta de manera negativa en toda esta problemática. Ok, vamos a seguir. Ok, vamos entonces a hablar de cómo separar la basura. Tenemos basura orgánica, donde vamos a depositar restos de comida, principalmente cáscaras de fruta, huesos, semillas, palitos de madera, bolsitas de té, café y sus filtros. También aquí en podemos agregar, perdón, es que me perdí, pero vamos a hablar del plástico. En el plástico únicamente vamos a depositar botellas vacías de lo que son del agua, de los jugos, refrescos, envases de yogur, botellas de los suavizantes de ropa y detergentes. Del plástico ahorita les voy a pasar otra diapositiva donde vemos la clasificación dependiendo del tipo de plástico, porque hay plásticos que pues no se pueden reciclar. También en el vidrio vamos a considerar juntar el vidrio con lo que es el Tetra Pak, perdón, el aluminio, que son latas y Tetra Pak, latas de refrescos, tés, jugos, el aluminio, lo que les decía, y las botellas de vidrio, cajas de leche y jugo. Entonces aquí únicamente van también botellas, frascos y envases de vidrio. En lo que es el papel, se va a depositar cartón, papeles secos. El papel ya que está lleno de residuos, ya no se puede reciclar. Entonces es importante que separemos. Aquí en el papel podemos meter hojas usadas por ambos lados, folders, periódicos, revistas, cajas de cartón y volantes, por ejemplo, ¿no? Es importante que también lo metamos sin grapas porque esto ya es otro tipo de residuo. Las pilas también van a tener un residuo de manejo especial
donde vamos a depositar pilas y baterías de otros tipos, ¿no? Y lo que es el metal, pues vamos a depositar latas de refresco, pero aquí yo les decía que podemos juntar el vidrio con el aluminio, se puede juntar. Entonces, seguimos. Lo que es otros podrían decirse los inorgánicos no reciclables, pues incluye lo que son charolas, platos, vasos de plástico y unicel, bolsas, cubiertos de plástico, envolturas metalizadas como las de galletas o frituras, las colillas de los cigarros, los condones. Lo que son los condones también son residuos de manejo especial porque pues son biológico infecciosos. Las servilletas y el cartón con grasa de alimentos. Eso también va aparte, eso ya no entraría dentro del papel normal porque está contaminado con residuos orgánicos. Ahora, también los pañuelos desechables usados se considera como residuo biológico infeccioso. Entonces es importante que sigamos estas indicaciones. A ver, voy a ver el chat rápidamente. El Tetra Pak yo lo pongo en el cartón y así me lo aceptan. Sí, puede ser, pero como el Tetra Pak viene la parte de adentro metalizado, también se considera como metal, aluminio. Bueno, vamos a hablar sobre los mitos que hay sobre el reciclaje, lo que les decía. Vamos a decir, bueno, ¿para qué separo mis residuos si el camión de la basura los junta de nuevo? Creo que esto es algo que todo el mundo lo ha vivido y que incluso nos molesta porque llevamos toda esta parte del manejo de los residuos, pero sin embargo hay que decir que sí tiene un valor hacer esto, porque en la industria del reciclaje, llegando a los centros de acopio, estos pueden ser recuperados más fácilmente y así también facilitamos el trabajo de las personas que se dedican a estas actividades. No olvidemos esa parte, o sea, también hay que hacer una reflexión de que si separamos bien los residuos en casa, facilitamos el trabajo de estas personas y asimismo se pueden recuperar de manera más fácil. Pareciera que no, pero sí hacemos una diferencia. Ahora, en México, el otro mito sería, en México no se recicla. Bueno, obviamente si nos comparamos con otros países de primer mundo, pues sí estamos atrasados. Sin embargo, en los últimos 18 años somos ya líder en el reciclaje de botellas PET, ¿no? Ya se recupera casi el 56% de los envases enviados a los centros de acopio y pues eso sí es un gran avance. O sea, hay que hacer mención de esto porque podemos seguir aportando un poquito más a esta problemática. Aunque sea poco lo que hacemos, sí funciona, ¿no? En el caso, por ejemplo, de países como Alemania, pues el gobierno motiva a los habitantes a reciclar, cambia lo que son envases por dinero en tarjetas, donde ya ellos pueden cambiarlo por alimentos, ¿no? Eso creo que sería una buena iniciativa del gobierno mexicano, pero pues sí está un poco complicado, ¿no? Ya saben cómo funciona todo esto, pero pues sería, ojalá, el futuro no muy lejano que pudiera implementarse en la legislación este tipo de iniciativas para motivar a la gente a que recicle. Ahora, el otro mito sería, el reciclaje no es una solución porque no es suficiente. Eso sí lo he escuchado muchas veces. Miren, eso es cierto, realmente es poco lo que podríamos hacer, pero sí hace una diferencia, ya que el manejo de los residuos inorgánicos, que son los que se pueden reciclar, pues también evitamos que de cierta manera lleguen al ambiente, ¿no? Y así podemos también ahorrar recursos y aprovechar materiales para la creación de nuevos productos. Al final yo les voy a pasar unas imágenes de lo que se puede hacer con los residuos y van a ver que se pueden hacer bastantes cosas. Entonces, nosotros les recomendamos lo siguiente. Clasificar su basura en 3 contenedores distintos. Uno que sea, bueno, aquí les pusimos colores para poder tener una mejor organización. En un bote podemos agregar lo que son los orgánicos.
en otro bote poner los inorgánicos reciclables, que ya dijimos que son plásticos, aluminio, desechables, todo lo que se puede reciclar. En otro contenedor poner los inorgánicos no reciclables o lo que son de manejo especial, ¿sale? Y respecto a los residuos inorgánicos reciclables, como estos de los envases de plástico y lo que es todos los envases, es importante que primero vaciemos todo su contenido, que no esté sucio, que si se puede lo lavemos, si es posible, aplastarlos para reducir el volumen, para que igual podamos tener un mejor manejo de estos. Evitar que se inflen, hay que cerrarlos bien con sus tapas. Y pues bueno, hacer la adecuada separación de estos residuos. Estas son algunas recomendaciones. Entonces ya hablamos, vamos a volver a mencionar. ¿Qué podemos reciclar en casa? Tomen nota. Tenemos, latas de las conservas, todo lo que son contenedores de jugos, el polietileno de baja densidad, que pues va a ser las bolsas de pan y de alimentos en general, el polietileno de alta densidad, que son envases de leche, jugos, cloro suavizantes, yogur, el aluminio, latas de desodorantes, latas de refrescos, de alimentos, de aguas minerales, el cartón laminado, recuperado de los envases de jugos y leche, y el PET, pues de las botellas de agua, de refresco y de todo lo que empecemos a consumir que sea de PET. ¿Sale? Esto es de los residuos que podemos tener en casa y reciclarlos. Ahora, también parte de la charla quisiera que le enfocáramos un poquito, no solo al reciclaje, sino a que consumamos de manera responsable. ¿Y qué podemos hacer para consumir de manera responsable? Lo primero sería preguntarnos si realmente lo que vamos a comprar lo necesitamos. Porque está esta parte que les decía de que casi siempre todo lo que consumimos pues termina en la basura, ¿no? Entonces, si realmente necesitamos lo que compramos, ok, vamos a hacer esa reflexión primero. Ahora, también está recomendado que consumamos menos, ¿no? Que aprovechemos lo que ya tenemos y que le demos un nuevo uso. Una parte del reciclaje es reutilizar, ¿no? Darle vida a lo que ya ha perdido su valor, lo que dijimos antes. También el consumo responsable incluye que pues prefiramos bienes cuyo ciclo de vida sea que tenga el menor impacto posible en el ambiente. Es decir, productos que pues no vengan empaquetados, que sean frescos para que obviamente su almacenaje no genere más basura de la que hay. Y en este caso vamos a hablar también de apoyar el comercio local, ¿no? Porque los productores locales de hortalizas, por ejemplo, que por ejemplo nosotros somos productores de hortalizas, apoyar ese tipo de iniciativas porque esto va a ayudar a nuestra economía, va a ayudar a que generemos menos basura porque estos no vienen con empaques en su mayoría y pues beneficia a la comunidad en general, ¿no? Entonces, estos son algunos tips para ser un consumidor responsable. Recuerden, pregúntense, ¿realmente necesitamos lo que vamos a consumir? Si no, pues habría que hacer cambios importantes. También, bueno, si ya vamos entonces a entrar en el tema de comprar algún producto, pues hay que buscar productos que tengan un menor impacto en el ambiente, ¿no? Y para esto, pues hay que checar principalmente que las etiquetas no contengan elementos tóxicos. Bueno, que las etiquetas en sus ingredientes no contengan elementos tóxicos, que un porcentaje de este producto contenga material reciclado, que pues ya se le haya dado un proceso, por ejemplo, el papel es una buena opción, el papel sanitario, comprar papel reciclado. También comprar pues productos que sean o que contribuyan al ahorro del agua o de la energía. Y pues toda esta parte que está ahorita muy de moda y que es el auge, que más que moda ya debería ser un cambio en el estilo de vida de todas las personas, que compremos productos orgánicos. Porque comprar productos orgánicos estamos asegurando que el manejo de este producto se hizo de manera adecuada, bajo ciertos regímenes, que
cuidan pues el impacto que tiene en el medio ambiente, ¿no? Entonces, estas son las recomendaciones. Ahora, también yo quisiera hacer una recomendación. Hortizativa trabaja en conjunto con un mercado de productores locales que se llama Despensa Solidaria, una cooperativa que maneja diferentes productos para la canasta básica y demás, hortalizas y demás productos. Entonces, les recomiendo también que si pueden apoyar a la comunidad comprando productos locales, pues lo hagan, porque eso también va a disminuir la cantidad de basura que estamos produciendo, ¿no? Mercado Despensa Solidaria en México se encuentra en la unidad Copilco, en Coyoacán. Se los recomiendo muchísimo de que vayan a darse una vuelta ahora que regresen las actividades normales. También otra recomendación es que consumamos productos a granel. Es decir, ya existen actualmente tiendas donde tú vas, llevas tus envases, tus bolsas y te hacen tu despensa, ¿no? Uno de los socios que tenemos en Hortizativa es el mercado Be Zero Waste, donde tú puedes adquirir desde shampoo, detergente biodegradable, todo lo que son semillas también pueden ustedes llevar y hacer su despensa, su súper en estas tiendas. Entonces, también consumir productos a granel va a reducir la cantidad de basura. Por ejemplo, aquí yo les tengo, no sé si se ve, es un shampoo, ¿no? Entonces aquí nos dan el shampoo para que pues ya lo estemos llevando en nuestras botellas y evitemos generar más residuos. También, por ejemplo, estas me parecen muy bien, son toallitas para desmaquillar, así ya no tenemos que estar comprando y gastando, generando más basura de algodón. Estas son una buena opción. Y también lo que son bolsas recicladas, bueno, perdón, bolsas de tela, lo que les decía en el punto 3, que lleven sus bolsas para hacer sus compras. O sea, obviamente en México ya está regulado por ley, sin embargo, yo he visto que todavía en algunos establecimientos se dan bolsas de plástico. Entonces es importante que cuando salgamos de casa llevemos una bolsa para, pues, si vamos a comprar algo, que no nos den. También la recomendación, pues dejar de consumir desechables. No sé, si vamos a hacer una reunión, pues llevar nuestra taza, nuestro plato, si se puede, y evitar generar más basura. He visto actualmente lugares donde se empiezan a rentar vajillas para eventos. Me parece una buena opción. Digo, también es de acuerdo a las posibilidades, pero si no, pues tú puedes llevar tu envase desde tu casa, ¿no? Y lo que les decía, empezar a hacer esta cultura del reciclaje, reutilizar lo que podamos. En Hortizativa nos dedicamos a dar talleres de reciclaje y ahorita se los voy a enseñar algunas fotos, ¿no? También otra opción que nosotros les sugerimos es que nos organicemos como comunidad, digamos en la calle o si vivimos donde hay varias personas, podemos empezar a colectar los residuos de manera conjunta, comunitaria y llevarlos a centros de acopio. Hay un directorio, ahorita si se los puedes compartir, Alejandro, es un link de un directorio de los centros de acopio de residuos urbanos en la Ciudad de México. Más o menos estuve viendo y es una guía donde viene todas las direcciones de los centros por delegación o municipio. Entonces pueden acercarse a estos centros y llevar todo lo que es sus residuos sólidos urbanos. Y miren, por ejemplo, estas son algunas de las fotos de los talleres que hacemos. A veces vamos a las empresas a enseñarles cómo utilizar de nuevo elementos. Por ejemplo, fue un caso de una empresa de cosméticos, no voy a hacer publicidad, es una empresa de cosméticos y entonces querían empezar a producir sus envolturas, sus bolsas, ¿no? Para poder entregar sus productos y pues hicimos bolsas de plástico, perdón, de papel y de revistas, ¿no? Entonces aquí, o por ejemplo, también utilizamos los conos del papel de baño para poder meter, no sé, un labial o unos perfumes para que pudieran entregárselos a sus clientes. Entonces, creo que esta es una buena iniciativa para poder manejar el papel
si podemos guardar revistas, libros o catálogos, eso podemos reutilizarlo. También, por ejemplo, hacemos talleres para que hagan sus macetas para sus plantas favoritas. Y aquí tenemos, por ejemplo, las latas de los alimentos como el atún, frijoles, donde podemos empezar a poner plantas. Aquí nada más hay que cuidar el tema de la filtración del agua para que no se estanque, hacerle un hoyito en la parte de abajo y se puede utilizar si queremos tener nuestras plantas, ¿no? Si a lo mejor no tenemos espacio, ahorita en la cuarentena, empezar a hacer nuestras macetas, decorarlas es otra opción. Del lado derecho les puse fotos de lo que son macetas de autorriego con PET y con vidrio. Aquí de hecho tengo una, esta es de vidrio, ¿no? Entonces esta es una botella de vino donde se cortó para darle espacio aquí a la planta y que a través de la boquilla de la botella, pues en la planta colocamos un cordón y el agua puede subir y regar nuestra botella sin que nosotros, digo, nuestra planta sin que nosotros le estemos dando el mantenimiento. Esto se me hace muy padre porque si nos gustan las plantas podemos darles ese espacio y si tenemos problemas para cuidarlas porque no tenemos el tiempo, pues puede funcionar bien y se puede hacer con PET y con vidrio. Entonces, fíjense todo lo que se puede aprovechar. También se pueden hacer huertos, ¿no? Ahorita ya está en auge por todo este tema del coronavirus, pues que hagamos nuestro huerto, que empecemos a producir nuestros alimentos, porque también eso va a ayudar a nuestra salud. Entonces, miren, con el PET podemos hacer huertos colgantes en donde podamos empezar a germinar semillas de, no sé, hierbas aromáticas y tenerlos en la cocina o hacer terrarios con nuestras plantas favoritas. Entonces, miren, esta es otra opción, incluso en actividades con los niños podemos hacerlos, empezar a que ellos también se den cuenta de que en realidad no es basura, sino son residuos que podemos utilizar. Y lo que les decía de hacer bolsas. Miren, en la Navidad también es cuando más se produce basura. Entonces, en vez de estar comprando cajas y bolsas de regalo, podemos empezar a hacer nuestras propias bolsas con periódico, por ejemplo, o en el caso de la foto de en medio, es una chica que regaló un libro y lo metimos en una bolsa de papas, ¿no? O sea, estas bolsas de Sabritas y así, se pueden lavar bien, darles la vuelta y pues, se vuelve una envoltura metálica, ¿no? Entonces ahí se ve bien, o sea, no se ve mal y se puede utilizar las bolsas de las revistas también. Entonces creo que es una buena oportunidad para que veamos lo que tenemos en casa, qué le podemos dar otro uso a las cosas y también evitar producir más basura de la que ya hay, ¿no? Bueno, pues espero haber sido clara, amigos. Esto fue la presentación. Creo que vamos a abrir un espacio para las preguntas. Aquí les dejo mi contacto y mis redes sociales por si quieren ver la página de Ortizativa y los talleres que tenemos. Ahorita pues vamos a abrir sesiones webinar en línea de 100 pesos para el público en general, de diferentes temas. Va a haber de hierbas medicinales, de composta, de huerto urbano. También vamos a tener de hacer terrarios. Incluso estamos planeando hacer pues obras de títeres para los niños para que también se entretengan en esta temporada de cuarentena. Así que los invito a que visiten mi página y si quieren escribirme, les dejo el enlace de WhatsApp para que me escriban en personal y cualquier duda que tengan, con mucho gusto. Alejandro. Sí, nada más para la gente que nos visita de otros países y le quieren escribir a Leslie, agreguen nada más el más 521 y luego su WhatsApp que está ahí en pantalla, que es 5527654361 y sus Instagram y Facebook, Ortizativa. Vamos a pasar, hay bastantes preguntas, vamos a ir leyendo algunas, las que alcanzamos a contestar. Un tip para eliminar las cucarachas, nos pregunta Nayeli Rodríguez. Un tip para eliminar las cucarachas. Que no sea químico porque no quiere, porque está su perrito en la cochera. Es que las cucarachas son de los insectos pues más
resistentes, ¿no? A cualquier tipo de control que podamos hacer, más bien evitar puntos de donde se puedan generar, ¿no? O sea, almacenar la basura mucho tiempo, eso puede ser un foco de crecimiento de este tipo de plagas. Así Porque es. orgánicamente, pues el control de cucarachas no funcionaría muy bien. Ahí sí tendrían que utilizar otros elementos que sí podrían ser más químicos, pero pues aquí podemos afectar a animales incluso, ¿no? Que tengamos en casa. Entonces no les recomiendo, mejor evitar almacenar la basura más tiempo de lo que es. Nos pregunta Angélica, si en los inorgánicos reciclables entran los retazos de tela. Sí, sí, la ropa también. Solamente hay que, bueno, tratar de que esté limpia, ¿no? Porque si tiene residuos de grasa, de comida, pues también ya el manejo ya no sería el adecuado. Entonces, si se puede lavar antes de llevar a los centros de acopio, también. Luisa Fernanda, he escuchado que el Tetra Pak no se puede reciclar, estoy en Colombia. No, sí, claro que sí, de hecho, es de lo que más se recicla se recupera en los centros de acopio. Ahí más bien, bueno, en México sí, no sé, en Colombia. Yo no creo que haya tema de que sea otro país, sino que sí se puede hacer. A lo mejor tendrías que investigar un poquito más dónde podrías llevarlo. Sí, inclusive nosotros conocemos a una empresa que se dedica a hacer desde muebles, platos y hieleras a partir Del Tetra Pak. de Tetra Pak. Entonces, sí se puede, yo lo he visto y hacen maravillas de Sí, sí, sí. transformación. Otra pregunta es, ¿los lapiceros de plástico o artículos de estudio, existe algún punto de reciclaje o cómo se pueden reciclar? Los que, perdón, no escuché. Los lapiceros de plástico o artículos como de estudio. Pues sí, sería plástico principalmente, ¿no? O sea, todo lo que sea de plástico en plásticos, lo que sea de madera y así, podría ser orgánico. Ok, el manejo de los desodorantes vacíos, ¿cómo se puede manejar los desodorantes? ¿Eso en qué entra? Eso entraría en no, en lo que es el aluminio. O sea, que es un residuo sólido reciclable, inorgánico. Ok, ¿cuál sería un consejo para lugares no tan amplios en donde no se puede tener dos o tres tachos, me imagino de basura, tachos ha de ser como botes de basura para la separación de residuos? Pues sí, ¿cuál sería como el tip para poderlo hacer en casa y tener pues todos nuestros contenedores y poder separarlos por color y demás? Bueno, aquí como hay poco espacio, solamente podríamos separar lo inorgánico del orgánico para que también no se mezcle. Esa sería como la opción. Ok, Gabriela nos pregunta, he escuchado que las bolsitas de té tienen una parte plástica y por eso no se deben tirar en lo orgánico, ¿es cierto? No, no, a lo mejor se refiere al sobre donde viene, no sé si sea eso, porque todo está hecho de tela, bueno, ay, no recuerdo, pero es orgánico, todo es orgánico. Ok, Diana nos pregunta, ¿las envolturas de los plásticos no deben ir con los plásticos en su clasificación? Yo creo las etiquetas que vienen en los plásticos. ¿Cómo no se corta? Sí, las envolturas de plásticos no deben ir con los plásticos en su clasificación. Me imagino que nos pregunta si las etiquetas de las botellas de plástico además se tienen que quitar o cómo se manejan. Ah, no, eso se tira, bueno, se maneja completo, no se las quiten. Ok. Ajá. Eh, no me queda claro si las servilletas deben ir en orgánico o inorgánico, porque al final es papel. Sí, es papel. El papel solo, así, digamos, sin residuos de comida, es orgánico. También ya cuando está sucio, ya se considera como otros, Ok, Bea Ventín nos pregunta, ¿qué residuo sería la madera o las cajas de madera? orgánico. ¿Qué hago
para separar cartón, vidrio, PET y le doy a los pepenadores. ¿Qué tan bien está hacerlo y a dónde se va? Bueno, pues ahí también es gente que se dedica a llevarlo a centros de acopio y obviamente tener un ingreso, entonces pues podría ser bueno si nosotros no tenemos como el tiempo de llevarlo. Sí, nada más para aclarar, los pepenadores acá en México son personas que pasan a veces donde están o dejamos la basura y ellos se llevan las botellas o todo lo que a veces pueden llevar a algunos puntos y venderlos. Esos son los pepenadores, ¿no? Sí, o sea, es Esa de la importante. basura es también bastante productiva si la saben llevar y demás, ¿no? Sí, hay gente que vive de la basura realmente, ¿no? Entonces, pues no, lo que no nos sirve a nosotros, le sirve a otras personas. Exacto. Elizabeth Troncoso nos pone, ¿el proceso de reciclaje contamina? Bueno, todo lo que es la industria contamina en cierta medida, entonces, pues claro que contamina, pero el manejo de los residuos, pues también es importante hacerlo. Mm, ¿Las tapas de dulces, los envases de plástico sí son reciclables? Sí, todo es plástico. Lo que hablábamos de la clasificación del PET, bueno, eso es digo, del PET, de las botellas, envases, de la numerología, eso ya más bien me refiero a envases, pero todo lo que son envolturas y así es plástico también. Todo eso se recicla. Ahora todos nos preguntan lo que queda de los medicamentos, qué tipo de material es y cómo se puede hacer con él. Esos son residuos de manejo, peligroso, porque puede tener sustancias nocivas para la salud. Entonces, eso se pone aparte, eso no entraría de lo que se recicla en casa, sino es un manejo especial en una bolsa aparte o contenedor y se tiene que llevar a los centros de acopio pertinentes. ¿Sí les compartiste el PDF de los centros de acopio de la Ciudad Sí, de México? ya Ajá, se los mandé. Igual gracias. lo volvemos a poner ahí en los Sí, chat. sí, en ese PDF está muy bien porque viene el material, digamos, por ejemplo, en los restaurantes que producen bastante cantidad de aceite vegetal, se recupera y se lleva a estos centros de acopio. Igual los medicamentos, hay lugares específicos, las pilas, las llantas, todos los materiales de la industria tienen diferentes centros de acopio. Chéquenlo, está muy bueno y está bastante accesible los lugares. Mm, Igual nos podrías hacer como un resumen, Les. Veo algunas preguntas ya en cuestiones de telas y demás que ya se han ido contestando en la industria de la venta de bolsas. Todo eso a lo mejor sería bueno hacer más bien un resumen de qué podemos hacer ahorita en casa, ¿no? Que estamos pues bastantes horas en casa, a veces en lugar de ver alguna serie o algo, ponernos a separar nuestros residuos, creo que puede ser algo muy beneficioso en estos tiempos. Entonces, si nos dejas tarea, estaría genial de qué podríamos empezar ahorita mismo a hacer. Bueno, lo primero sería identificar lo que es inorgánico del orgánico, ¿no? Que el orgánico pues está compuesto por desechos de comida, principalmente huesos, semillas, todo lo que es orgánico. Aquí no vamos a incluir los aceites con los que o cocinamos, perdón, porque esos serían más, desechos que no se reciclan. Digo, en este momento, ¿no? En nuestras casas los vamos a acumular, pero pues lo de entrada sería primero separar residuos orgánicos de inorgánicos. Dentro de los inorgánicos hay residuos que sí se reciclan y los que no se reciclan. De los que sí se reciclan tenemos el metal, el aluminio, el plástico, el tetrapack, el cartón, el papel. Y dentro de los que no se reciclan, pues están todos estos medicamentos caducados, las pilas. Bueno, sí se reciclan, pero tienen un manejo diferente. Aquí tenemos que separarlos de estos residuos que nosotros generamos.
las jeringas, envases, plaguicidas, toallas sanitarias, condones. Creo que me faltó decirles algo importante respecto a las excretas de las mascotas. En esta parte está recomendado que la colecta de estas excretas cuando salimos a la calle no se haga en bolsas de plástico, porque el plástico también, bueno, el que se almacene este tipo de materiales en el plástico puede ser un foco de infección. Estamos generando que se empiecen a producir organismos patógenos y eso también puede ser perjudicial tanto para nosotros como para las personas que manejan los residuos. Entonces, aquí se recomienda usar bolsas de papel estraza, papel craft, para contener todo este tipo de excretas y que no fomentemos el desarrollo de organismos patógenos. Entonces, esa sería como la clasificación que vamos a tener de los diferentes materiales o residuos en nuestra casa. Y lo primero sería eso, destinar un lugar específico para cada uno de estos materiales y empezar a preguntarnos qué otro uso le podemos dar a lo que sí sea reciclable, como por ejemplo el cartón y el vidrio. Aquí les puse algunas opciones para hacer, por ejemplo, envolturas con papel. Nosotros damos talleres, si quieren les pueden visitar la página para enseñarles a hacer este tipo de envolturas para pues obsequios y así, o que empiecen a hacer sus huertos o terrarios con las botellas de PET para empezar a producir sus alimentos. Ahorita es un buen momento para que empecemos a cultivar nuestras hortalizas y aprovechar pues este tipo de desechos. Y, por ejemplo, darle otro uso a las latas, al vidrio también. El vidrio también es muy buen material para lo que son macetas y así. ¿Qué más, Ale? Hay uno que se me hace interesante, a lo mejor con tu experiencia nos puedes orientar. ¿Cómo crees que se puede incentivar a la comunidad a participar en estas actividades, a vecinos, familiares, amigos y demás? Pues creo que el hacer este tipo de actividades con la comunidad, aparte de que nos acerca a los vecinos, ¿no? A quitarnos esta mentalidad de pensar y decir que solamente lo que me pasa a mí es problema, digamos, el tema de la basura, pues es un tema de todos, ¿no? Entonces, si empezamos a fomentar estas actividades, puede ser bastante benéfico para la relación que tenemos y para también de alguna manera obtener recursos. Podemos juntar toda la basura, llevarla, venderla y tener un ingreso extra. Eso también puede incentivar a la comunidad. Es lo que les decía, que el gobierno pues debería, ¿no? Apoyar este tipo de programas que existen en otros países, donde cambian los residuos por bonos o que pueden cambiar por alimentos. Hay mercados de trueque actualmente en la Ciudad de México donde te cambian kilos de basura por hortalizas. Creo que eso sería una buena opción. De hecho, yo creo que más adelante yo voy a hacer eso porque a mí me llama mucho la atención cómo si la gente se motiva para llevar su cartón y todo y que le den algo a cambio, ¿no? Una planta o una lechuga, un kilo de jitomate. Creo que esa es una buena opción. Sí, creo que viene una época en la que vamos a volver mucho al trueque. Se empieza a Sí. utilizar mucho, inclusive en los huertos urbanos. Yo cultivo mis lechugas, tú cultivas espinacas, y entonces cuando yo tenga mis zanahorias te las cambio por un poquito de espinacas, y si se juntan varios, pues pueden estar intercambiando hortalizas, y ya más avanzados pueden estar inclusive también donando un poquito de composta o ir haciendo su banco de semillas y también intercambiar semillas, o inclusive, pues, ¿por qué no, no? Te cambio un kilo de lechugas por un disco que a lo mejor ya no utilices, un libro o demás. Entonces, Ajá. se trata de darle varios usos a esto. Hay un caso que es el país de Suecia, que ya casi el 90% de toda la basura que se genera la transforman en energía eléctrica, ¿no? Pero pues ahí se unió gobierno, la misma gente, separando bien la basura y demás. Entonces creo que la primera labor está en casa, de aprender e identificar precisamente qué sí se puede, qué es PET, qué es plástico, qué es cartón, qué es orgánico, qué es inorgánico, y ya después creo que los gobiernos, sobre todo en Latinoamérica, nos irán apoyando poco a poco a ir
reutilizando, reciclando y haciendo algo con esta basura que sí puede llegar a ser un problema. Digo, hace ratito tuve que salir al banco porque ya no tenía dinero y uno de los problemas del COVID, pero también es que la basura ya no pasa tan seguido y me sorprendió ver la calle llena de basura y basura y basura, pues porque ahorita estamos generando una gran cantidad de basura estando en casa, ¿no? Sí, acuérdense del consumo responsable, ya no consumir más de lo que realmente necesitamos, ¿no? Pues así es, Luis, pues encantado de tenerte, encantado de que nos acompañaran esta mañana, aprendiendo qué se puede hacer con lo que tenemos en casa, cómo ayudar al planeta, porque se lo repetí hace ratito en la charla anterior, si creen que lo del COVID es un problema, hay que esperarse a unos años a lo del cambio climático, creo que puede ser un problema peor que lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Si no nos empezamos a preocupar desde ahorita, ayudar a mejorar nuestro planeta, al rato creo que va a ser demasiado tarde, así que pueden tener desde su huerto, consumo responsable, ayudar a los productores locales y demás, creo que nos puede ayudar todo esto para bien. Sí, sí, así es. Les paso mi contacto de WhatsApp. Bueno, ya se los... Lo he estado poniendo ahí en los estos, igual si quieres, lo vuelvo a poner una vez más, igual si lo quieres repetir para la gente que también nos ve ya en el video grabado, lo tenga presente. ¿Cuál es, Les, tu WhatsApp? Sí, a ver, déjense los pongo. El enlace de WhatsApp por cualquier duda. Atrévanse a hacer reciclaje, es muy interesante. Hay muchas alternativas. Y aquí les dejo mi contacto. Ya se los paso. Perfectísimo, Les. Pues para nosotros fue un placer tener a Leslie. La verdad es que la fuimos descubriendo en el camino. Varios panelistas se han estado uniendo y bueno, ella no teníamos el gusto de conocerla y ahora es un placer tenerla como aliada y estar haciendo cosas juntos. Y pues también agradecer a todo el público que se conectó desde diferentes partes de Latinoamérica y México. Y de verdad, cualquier duda que tengan, pues tienen el celular de Leslie, también tienen el mío. Los podemos ayudar a resolver dudas precisas. Y bueno, pues muchísimas gracias, Leslie. Esperemos seguir trabajando juntos y seguir pues haciendo algo más por este planeta y tener una vida más sana, saludable y sustentable. Sí, muchas gracias. Los esperamos. Ojalá que sigan, Alejandro, motivando a más gente con este tipo de temas tan interesantes. Muchas gracias por el apoyo. Pues muchísimas gracias. Igual nada más repite tu WhatsApp para la gente que nos ve ya grabado y luego no puede ver lo que se escribió. Sería bueno, Les. Ok, es 55 27 65 43 61. O la página es Hortisativa en Facebook y estamos en Instagram también. Todo este mes vamos a tener sesiones online de diferentes temas de educación ambiental para que empecemos a cambiar nuestro estilo de vida. Muchas gracias. Pues los invitamos a que sigan a Hortisativa en redes. La verdad es que generan muy buen contenido, entonces pues aprovechen todo ese contenido y cambiemos este mundo. Juntos podemos hacerlo. Pues muchísimas gracias. Fue un placer, excelente tarde y nos vemos en la siguiente cápsula que tendremos, creo es el lunes a las 4 de la tarde, si no mal recuerdo. ¿Sale? Los invitamos a seguir el calendario. Este video quedará grabado en Facebook y en YouTube. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Gracias, Les. Cuídate mucho. Hasta luego. Cuídense todos. Hasta luego. Bye.